Hola, ¿qué tal a todos? Hoy vamos a estudiar la transformada inversa de Laplace. Si llegamos hasta aquí es porque ya aprendimos a realizar la transformada usando tablas o posiblemente con la definición. Cuando tú tienes una función f de t, la podemos transformar en una función f de s. Recuerda que de minúscula se convierte a mayúscula, donde la t se transforma en el parámetro s. Pero podemos regresar y a este proceso invertido lo llamamos la transformada de Laplace, donde f de s mayúscula la transformamos en f de t. Aquí tengo unas tablas para poder tener la relación entre la transformada y la transformada inversa. Si tú tenías que la transformada de 1 es 1 sobre s, la inversa de 1 sobre s es 1. Ahora colocamos esa L cursiva a la menos 1. Igual hacemos con todas. La transformada de t a la n es n factorial sobre s a la n más 1, donde la inversa de esa expresión es t a la n. Y así sucesivamente, tú puedes realizar esta comparación. La transformada de a a la t es 1 sobre s menos a, entonces la inversa de 1 sobre s menos a es e a la at. Veamos los ejemplos para entender perfectamente qué es lo que queremos encontrar. Antes de comenzar, vamos a desarrollar este binomio que está al cuadrado. Aquí vamos a escribir la transformada inversa y entre llaves, el cuadrado del primero tendremos 4 sobre s cuadrada menos el doble del primero por el segundo, 2 por 1 son 2, el doble tenemos 4 y s por s cúbica tenemos s a la cuarta, más el cuadrado del segundo, esto es 1 sobre s a la 6. En cada uno de los ejemplos vamos a tener esta tabla para poder hacer las comparaciones. Voy a separar, aquí voy a escribir 4 por la inversa de 1 sobre s cuadrada menos 4 por la inversa de 1 sobre s a la cuarta más la inversa de 1 sobre s a la 6. Todas estas formas, 1 sobre s cuadrada, s cuarta y 1 sobre s sexta, tienen que ver con este inciso b. Por eso antes primero tenemos que identificar quién es n. Fíjate que aquí en la potencia tenemos s a la n más 1, es decir, que n más 1 me dio 2. En este caso tengo que n vale 1. Si la potencia es 4, quiere decir que n vale 3, porque 3 más 1 es este 4 que tenemos aquí. Y en este último término, n vale 5. Bueno, y un detalle muy importante que tenemos que verificar en este momento, vamos a completar como las integrales. Recuerda que en un integral colocas la constante que te falta y su recíproco en la parte externa. Muy parecido hacemos en este caso. Si n vale 1, aquí tenemos n factorial, es decir, 1. Bueno, aquí no nos afecta, así que aquí no tenemos problema con este término. Aquí serían 3 factorial, quiere decir que aquí me falta multiplicar todo esto por un 3 factorial. Por lo tanto, aquí vamos a escribir el recíproco de ese 3 factorial. Y si comparamos este término con esta formulita, n vale 5, es decir, aquí me falta un 5 factorial, lo voy a sobreponer porque es un 1, y aquí en la parte externa vamos a escribir 1 sobre 5 factorial. Ya estamos en posición de resolverla. Si n vale 1, la potencia vale 1, es decir, solamente t. La inversa de 1 sobre s cuadrada es t. Y aquí vamos a tener 4 y el 3 factorial es 3 por 2 por 1, es decir, 6. Y como n vale 3, aquí es t cúbica. Estamos desarrollando t a la n. Fíjate que esto es idéntico a lo que tenemos en esta parte. Continuamos 1 sobre el 5 factorial, que son 120. Y todo esto se convierte en t a la 5. Solamente tenemos que simplificar, que en este caso, por ejemplo, 4 sextos sí se puede. Aquí tenemos 2 tercios de t cúbica más 1 sobre 120 multiplicado por t a la quinta. Es así como desarrollamos la inversa de esta función. Vamos a reescribir toda esta expresión. Obtenemos el 4 por la inversa, aquí sería de 1 sobre s. Tenemos el 6 en la parte externa por la inversa de 1 sobre s a la 5 menos la inversa de 1 sobre s más 8. Antes de obtener la inversa, vamos a ver si nos falta algún valor. 1 sobre s, bueno, está completo. Aquí n, recuerda que n vale 4. A esta potencia siempre vamos a quitarle 1. En este caso, aquí tenemos que n vale 4. Por lo tanto, aquí nos falta un 4 factorial que vamos a completar con su inverso en la parte externa. Y 1 sobre s más 8, la inversa de esta expresión ya no sería esta, t a la n. Vamos a obtener la del inciso c. Fíjate que aquí, en este, 1 sobre s menos a, donde a, en este caso, vale menos 8. Y esta última
S más 8 se parece a 1 sobre S menos A. Entonces aquí yo puedo escribir que S vale menos 8, porque menos con este menos es el más del 8 que tenemos aquí. Ya podemos obtener la inversa de esta expresión, 1 sobre S, fíjate que es 1, aquí vamos a escribir 1, no es necesario, pero vamos haciéndolo. Aquí tenemos un 6 y el factorial de 4 es 24 y la inversa de 4 factorial sobre S a la 4 más 1 es t elevado a la cuarta potencia, utilizando esta fórmula. Y al final tenemos 1 sobre S más 8, se parece al inciso C, es E a la AT. Esta es la inversa de esta expresión. Y aquí tenemos E elevado a la menos 8t. En otras palabras, el valor de A lo vamos a sacar con el signo contrario. Como aquí es negativo, aquí está positivo. Por eso es que aquí tenemos que A vale menos 8. Así de simple obtenemos la inversa de esta expresión. En este tercer ejemplo vamos a comparar este término 1 sobre 5s menos 2 con cuál de todas estas se parece. Al analizar detenidamente vamos a utilizar este término. Aunque la s aparece sola, su coeficiente es 1, aquí tenemos un 5. Vamos a reescribir toda la expresión como la transformada inversa. Abrimos esta llave y para que esta s aparezca sola voy a dividir cada término entre 5. De esta forma, 5 entre 5 solamente tendré s. En el denominador tendremos 2 quintos y en el numerador tendremos un quinto. Tendremos un quinto por la inversa de 1 sobre s menos 2 quintos. Y ya podemos obtener la inversa, es decir, el 1 quinto lo vamos a respetar, vamos a dejarlo porque es una constante. Aplicamos la inversa directa, 1 sobre s menos a, aquí tenemos una e. Como aquí es negativo vamos a pasarlo a positivo, solamente escribimos 2 quintos y una t. Solamente recuerda que tenemos que expresar nuestra transformada en una de estas funciones que tenemos aquí para obtenerla directamente. Pero vamos a tomar este término y al compararlo, aquí tengo en el numerador una s y en el denominador s cuadrada más una constante, que en este caso vamos a utilizar una de estas que contiene acá. Tengo dos opciones, la de seno de k por t y coseno de kt, pero en el numerador, importante, aquí tengo una s y esta s es lo que va a hacer la diferencia. La k es una constante, como aquí aparece la k, por eso vamos a utilizar el inciso e. Podemos extraer el 10 para obtener solamente la inversa de s sobre s cuadrada más 16. Y ahora sí podemos obtener la transformada inversa de Laplace directa, es decir, 10. Y al comparar este término, s sobre s cuadrada más k cuadrada, aquí tenemos que k cuadrada es 16. Entonces aquí obtenemos que k vale 4. Así que esto lo transformamos en el coseno de k, que vale 4 por t. Hemos transformado esta función. Algo muy similar a los ejemplos anteriores, aquí vamos a obtener k y aquí es s cuadrada más la constante k. Pero esta s cuadrada está acompañada de 4 y si comparas, esta s cuadrada está sola. Así que vamos a reescribir y vamos a dividir todo este término entre 4. Vamos a tener 1 sobre 4. 4 entre 4 sería solamente s cuadrada más un cuarto. No olvides dividir cada término entre este valor para poder tener esa s sola. Voy a reescribir la transformada inversa. Vamos a sacar el 1 cuarto. Tendremos 1 cuarto por la inversa de Laplace de 1 sobre s cuadrada más 1 cuarto. Bueno, voy a dejar este 1 aquí en esta parte porque en nuestra fórmula aquí vamos a utilizar esta, la del inciso D, porque tenemos una constante. Pero si aquí es k cuadrada, en la parte superior tiene que estar k. Es decir, si k cuadrada, aquí tenemos 1 cuarto, la raíz de 1 cuarto sería 1 medio. Es decir, que aquí nos falta 1 medio. Y por consecuencia, yo necesito el recíproco de 1 medio, que en este caso, pues es 2 sobre 1, o solamente 2 enteros. Y entonces ya podemos ahora obtener la transformada inversa directa. 2 por 1 cuarto, tenemos 1 medio. Y esta inversa, dijimos que es el seno de k por t. Ya lo completamos, tenemos el seno de k, es decir, 1 medio multiplicado por t. Es así como obtenemos la inversa de Laplace de este término. En el ejemplo número 6, fíjate que en el numerador tenemos s más 1. Como aquí contiene s cuadrada más una constante, vamos a utilizar ya sea seno o coseno. Pero antes voy a reescribir. En el numerador solamente tengo o una constante o una s. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a separarlo. Escribimos la inversa de s sobre s cuadrada más 2 más, y este 1 que tenemos aquí, 1 sobre s cuadrada
más 2. Es decir, s más 1 es en un término y el 1 en la otra fracción. Ahora analicemos si nuestras transformadas inversas están completas. Para comparar, aquí vamos a utilizar en la primera inversa el término que tiene s. No nos falta nada, solamente lo único hay que definir que k es la raíz de este número, es decir, raíz de 2. Y el segundo término debe contener una constante. Es aquí donde vamos a utilizar el inciso D. En el numerador nos hace falta un raíz de 2, que es la raíz de este término. Y vamos a completar con su recíproco como 1 sobre raíz de 2. Ahora obtengamos la transformada inversa de estos términos. Dijimos que por tener s vamos a utilizar el coseno de k por t. Aquí tenemos el coseno de raíz de 2 por t. Más 1 sobre la raíz de 2. Ya completamos y aquí tenemos k, es decir, el seno de k por t. Es el seno de raíz de 2 por t. Y así, completando, es como resolvemos la inversa de Laplace.